Buenos días. Hoy estamos con el equipo un poco diezmado, pero como decimos siempre, pocos pero buenos. Voy a poner un poquito más para acá. Hace como un mes más o menos tuvimos una reunión ahí con los adolescentes y estuvimos compartiendo un pasaje especial de ahí del libro de Mateo, y yo me quedé con ganas de avanzar un poquito más, y me parece que el pasaje daba para un poquito más. Bueno, en esa ocasión era una reunión para adolescentes, así que había ciertos puntos que no era importante entrar en ese momento, así que bueno, quería en esta oportunidad recalar por ahí, y bueno, esperemos que Dios bendiga este tiempo y que pueda ser útil para nuestras vidas. Oramos y empezamos. Señor, gracias porque tenemos esta oportunidad, Señor, de estar aquí. Gracias por el lindo día, gracias por cada una de las almas que nos acompañan hoy. Pedimos por los que no están, por los que no están por enfermedad, por los que están disfrutando allá en el encuentro. Pedimos por ellos, bendícelos, Señor. Y bueno, que realmente tu palabra pueda no solo entrar en el cerebro, sino que pueda entrar en el corazón y que pueda transformar nuestra vida, así como lo hizo durante toda la historia en la vida de mucha gente. En nombre de Jesús, amén. Si me acompañan ahí, Mateo 14. Versículo 22. Vamos a estar hablando un poquito ahí cuando Jesús camina sobre las aguas del mar, y vamos a estar viendo algunas cositas interesantes que tiene el pasaje para nosotros. Vamos a ver cómo estamos de tiempo, 11:15. Dice ahí, mientras van llegando, comienzo con la lectura. Versículo 22, capítulo 14, Mateo. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: «¿Un fantasma?», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Y bueno, un pasaje bastante especial, ¿no? Donde vemos la mano de Jesús haciendo milagro, ¿no? Y hoy vamos a ver varias cositas. Yo quisiera empezar a modo de introducción pensando un poco lo que eran los discípulos, ¿sí? Personas comunes y corrientes como nosotros. Algunos eran pescadores, recaudadores de impuestos, cada uno tenía diferentes tareas, ¿sí? Pero eran personas básicamente normales, ¿no? Y que tuvieron su encuentro con el Señor, ¿sí? Y su vida cambió rotundamente, ¿sí? Dice, ya cuando se encontró con los pescadores, ya no van a ser más pescadores de peces, sino que van a ser pescadores de hombres, ¿no? Y ahí empezó el ministerio también, con Jesús a su lado, aprendiendo,
de lo que hacía, de lo que decía, ¿sí? Y anterior a esto, dice que ellos estaban en el monte, se habían apartado para estar solos, pero dice que la multitud los había seguido. Porque, claro, obviamente, una persona que puede sanar, una persona que puede hacer milagros, ¿quién no lo seguiría, no? Cualquier enfermo, cualquier pariente que tenga un familiar enfermo trataría de acercarse, ¿no? Aparte del mensaje poderoso que tenía el Señor, ¿verdad? Entonces dice que se había agolpado la multitud y dice, bueno, Señor, ya es tarde, la gente se tiene que ir. Dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Tienen que ir a comer? Dice, bueno, no. ¿Saben? Denle de comer ustedes. ¿Ah? Y ahí pasa todo lo de la alimentación de los 5.000. ¿Ah? Cuando termina esto, el Señor les dice, bueno, ahora adelántense ustedes, vayan al otro lugar, súbanse a los barcos y crucen el mar. Y el Señor se fue a un lugar alto a orar, ¿no? Dice la historia que cuando ellos van 4 o 5 kilómetros adelantando, dice que era más o menos entre las 3 y las 6 de la madrugada. ¿Ah? Una hora bastante compleja, donde los barcos no tenían electricidad, que no tenían foco, quizás algún farol, ¿verdad? Cansados, seguramente bien comidos, porque habían comido bien ese día, ¿tá? Pero muy cansados, ¿sí? Venían de un derrotero de andar por todos lados, ¿sí? Con el Señor. Y bueno, remando, ¿no? Y dice que se levantó una tempestad, un viento muy fuerte. Y ahí, pongámonos en contexto, ayúdenme con la imaginación, ¿no? Imagínense ustedes estar en un barco, ¿ah? Y que se levante una tempestad. Imaginémonos que esos barcos no tenían GPS, no tenían luces, no tenían mucha cosa. Es más, ni siquiera timón, quizás, porque ellos tenían que remar. Y dice que ellos remaban y no avanzaban. Hay cosas que nosotros sabemos que podemos encontrar, algunas historias se repiten en los otros evangelios, ¿tá? Y nosotros podemos ir y recabar información para poder darle un poco más de forma a la historia y nos da más datos de lo que verdaderamente estaba pasando. Y bueno, dice que ellos iban y no avanzaban. Y se había levantado la tempestad y un fuerte viento. Imagínense, de madrugada, sin luz, en un lugar que no era donde estaba preparado el ser humano, porque el ser humano está hecho para andar en la tierra. Nosotros, yo le decía en aquel momento a los adolescentes, y el Jonás sabe bien, mucha gente se marea. Yo no soy andado pocas veces en barco, y a veces vamos con Dago ahí que nos invita en la lancha, y estamos un ratito pescando y cuando el barco para y empieza a tambalearse, uno como que se arranca a marear porque uno no está preparado para eso. Hay gente que se acostumbra rápido, pero hay muchos que no se acostumbran nunca, ¿no? Imagínense de noche, de madrugada, que se levanta una tempestad. ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Qué estaría pasando por la mente de ellos? Para algunos quizá no estaban tan miedosos porque ya estaban acostumbrados a andar de noche pescando. Pero imagínense quizá Mateo mismo, ¿no? Que su tarea era recaudar impuestos. ¿Cómo se va a haber sentido en medio de la tempestad? Y bueno, ahí está una de las primeras cosas que quiero notar. Anteriormente a esto, ellos ya habían pasado por una. ¿Recuerdan? ¿Cuál fue? ¿Cuál era la diferencia en esa? Que Jesús estaba en la barca. Y ellos, habiendo pasado el tiempo, habiendo visto cómo el Señor obraba, de a poquito, ellos seguían aumentando su fe, seguían viendo áreas diferentes del Señor, ¿no?
Y en ese momento era necesario pasar por la tempestad, pero era más fácil porque lo sacudieron al Señor y el Señor calmó la tempestad, ¿no? Pero en esta, ¿sí?, la prueba, porque muchas veces nosotros pensamos que el momento de turbulencia, el momento de tempestad, podemos también pensar que es un castigo de Dios, ¿sí? ¿Por qué estamos pasando por esto? ¿Por qué justo cuando vamos en la mitad del mar, viene ahora la tempestad? ¿Por qué no vino el viento antes, así no salíamos? ¿O por qué no fue llegando, así braceábamos un poco más fuerte, ¿sí? Y llegábamos a la orilla? ¿Por qué justo tiene que haber sido en el medio? ¿Sí? Y bueno, la Biblia nos enseña que debemos pasar por diferentes pruebas. Ahí Santiago, después vamos a ver, Santiago 1:12, ¿sí?, que es necesario pasar por la prueba. Y que la prueba produce paciencia, una de las cosas que produce. O sea, produce enseñanza. Y debemos transitar, porque en la vida del creyente, en la vida de la mano con Dios, nosotros necesitamos aprender. Y obviamente, sí, nosotros nos gozamos de vivir con Cristo, de tener a Dios en nuestro corazón, pero tampoco es una vida color de rosa. Tenemos problemas como todo el mundo, ¿sí? Y necesitamos transitar por ciertas cosas. Y es muy interesante que el Señor se fue a un lugar apartado, a un lugar alto, a un monte, y vemos que era una costumbre del Señor ir a un lugar alto. Y también el lugar alto también es un símbolo de un encuentro con lo divino, donde muchas veces, y lo vemos mucho en el Antiguo Testamento, era una conducta que se pervertía por medio de lo pagano, porque los paganos también utilizaban los lugares altos para ofrecer sacrificio a los ídolos, ¿no? Y todo el tiempo Satanás está queriendo hacer eso, desvirtuar las conductas que Dios tiene preparadas para que lo adoremos a Él, ¿sí? Y vemos que no se ve mucho ver que los discípulos tuvieran esa actitud de apartarse y tener un tiempo para ir a orar. Pero sí lo vemos con el Señor. ¿Ah? Qué interesante. Dice que no avanzaban. Dice que remaban y no avanzaban. Y yo me imagino, uno de los primeros pensamientos que pueden haber tenido los discípulos es: ¿y dónde está el Señor cuando más lo precisamos? Porque el Señor está para todo el mundo, ha sanado un cojo, un ciego, un leproso, pero ahora nosotros que estamos todo el tiempo con Él, ¿dónde está Él para nosotros? Y ahí es cuando muchas veces nos olvidamos de lo que el Señor hace en nuestra vida. Porque hace 2 o 3 horas antes, ellos mismos le estaban dando de comer a las personas. Ellos mismos han sido partícipes, ¿sí?, de los milagros del Señor. Y ahora seguramente estaban diciendo: ¿y dónde está? ¿Dónde está para ayudarnos? ¿Dónde está cuando más lo necesitamos? Y eso es una cosa que nosotros tenemos que tener muy claro en nuestra vida, ¿sí? Nosotros todos hemos pasado o pasaremos por diversas pruebas, por diferentes tormentas en nuestra vida, por momentos, por lugares donde hay turbulencia, donde no hay donde pisar y sentirnos firmes. Y ahí siempre nos acordamos del ejemplo de Jesús como la roca, ese lugar donde nosotros encontramos firmeza, seguridad, certeza. ¿Ah? Pero a veces el Señor nos deja pasar por ese lugar, nos deja transitar, y es necesario. Es necesario porque nosotros necesitamos aprender. Y acá, una cosa que me llegó, es cómo identificar esto con el ministerio. Y quizá uno puede decir: ¿qué tiene que ver este pasaje con el ministerio? Y a mí me parece que tiene que ver, porque generalmente nosotros utilizamos
a la hora de llevar la escritura, utilizamos el contexto. Tratamos de leer un poquito antes y un poquito después para ver qué estaba sucediendo, para poder entender, para poder arrojar luz al pasaje. Y nosotros comenzamos hablando de la alimentación de los 5.000. Pero vamos un poquito más atrás y vamos a ir a Marcos 6. Versículo 7. Antes de la alimentación de los 5.000 pasó esto. Dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero. No. Allá, con mamá. Vamos de nuevo. Dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlo de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis, en una casa posad en ella, hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibe ni os oye, salid de allí y sacudid el polvo de debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Antes de la alimentación de los 5.000, pasó esto, donde Jesús les dio poder y los envió a predicar su palabra. Imagínense esas personas, esos pescadores, ese recaudador de impuestos y los otros discípulos, ¿sí?, con el poder de echar fuera demonios, con el poder de sanar enfermos, llevando la palabra del Señor, siendo similares a Cristo. Imagínense qué inflado, qué agrandado que estaban esos hombres, ¿no? Y ahí es donde yo veo el contraste. Que muchas veces en el ministerio, ¿sí?, vamos por la vida inflados porque vamos, predicamos allá, predicamos acá, nos sale bien esto, nos sale bien lo otro. Y nos empezamos a veces a tragar el cuento del predicador, de esto, de lo otro, ¿sí? Pero acá el Señor los trae a tierra, ¿sí? Porque también fueron parte del milagro de los panes y los peces, ¿sí? Y fueron con la canastita y le dieron de comer a toda la gente. Y muchas veces eso hace que el ego salga para afuera, ¿no? Y que nos creamos una cosa que no somos. Pero cuando los subió a un barco y los tiró ahí en el medio del mar y empezó a temblar el barco, se olvidaron de lo crack que eran. Y fue una enseñanza muy grande, en el cual ellos pudieron ver que no eran nada. Y que la enseñanza principal tiene que ser esa, que nosotros sin Jesús, sin el Señor en el medio, no somos nada. Que nosotros todo lo que hacemos, todo lo que logramos, es porque Él nos tira un hueso, porque Él nos deja, porque Él nos da. Y humanamente nos olvidamos muy fácil de eso. Dice ahí que cuando estaba verdaderamente complicada la cosa, aparece el Señor caminando sobre el mar. Algo realmente que debe ser increíble de haber participado, ¿no? Yo sé que cualquier milagro de lo que hizo el Señor debe haber sido impresionante, pero ver a una persona caminando por el mar, en medio de una tempestad, encima, debe ser una cosa increíble. Entonces dice que los discípulos miraron, vieron ahí, y dice, vemos como una silueta, porque también, imagínense que estaba de noche,
y no se veía mucho, quizás un poco de luna o algo, pero en medio de una tempestad tampoco pienso que se veía mucho. Y vieron como una silueta, dicen, como un fantasma. Y dice, el Señor les habla y le dice, tranquilo, no tengan miedo, yo soy. Y esas palabras no son cualquier palabra, porque yo soy nos lleva al Éxodo 3:14, ¿no? De ese encuentro con Moisés, donde el Señor dice, yo soy, donde Dios dice, yo soy. Y ahí Pedro, muy despierto, entiende, sí, es el Señor. No tengan miedo, dice el Señor, yo estoy aquí. Qué lindo ver que cuando ya no aguantamos más, cuando ya no se puede más, cuando parece que las olas ya ha entrado mucha agua en el barco, aparece el Señor al rescate, ¿no? Y dice, tranquilo, no tengas miedo, yo soy, yo estoy aquí. Y Pedro, a mí me llama mucho la atención, yo trato de ponerme en el lugar siempre, ¿no? De si yo estuviera pasando por eso, ¿no? Dice, Señor, si sos tú verdaderamente, haz que yo camine, que yo vaya a ti sobre el agua. Y siempre me llamó la atención eso, ¿no? Porque ¿quién humanamente podría decir eso, no? Yo creo que humanamente lo primero que diría sería, Señor, calma la tempestad. Ya lo hiciste una vez, hazlo de nuevo. Y una cosa que se repite mucho es que los 11 que estaban ahí, los otros 11, no dijeron nada. Estaban calladitos, muertos del miedo, ¿no? Y que generalmente son pocos los que van adelante, ¿no? Son pocos los que tienen la iniciativa de tomar las riendas y de afrontar las circunstancias, ¿no? Nosotros sabemos que no es fácil, sabemos que cuesta un montón, sabemos que justamente en medio de la tormenta, cuando está complicada la cosa, avanzar, ir adelante, empoderarse, como se usa ahora esa palabra, es complicado, ¿no? Pero bueno, ¿querés seguir? Tiene ganas. Es complicado, ¿no? Pero vemos que Pedro hace algo diferente. Pedro era diferente. Nosotros lo hemos visto y me encanta Pedro, porque Pedro era como somos muchos de nosotros. Pedro se equivocaba mucho, pero porque hacía, porque él quería estar, él quería ser parte, él no se quería perder de nada. Él quería estar siempre cerca del Señor, ¿no? Y así fue que pudo disfrutar de momentos increíbles. Y me acuerdo del monte de la Transfiguración, haber vivido eso, una locura. Momento recontra especial, ¿sí? Pero caminar sobre el agua, hermanos, si nosotros queremos transitar por donde transitó Pedro, aún como Pedro, que se equivocaba mucho, tenemos la oportunidad, porque el Señor nos deja hacerlo, porque el Señor quiere que nosotros lo hagamos, quiere que transitemos con Él. Y qué lindo ver ese cambio radical, donde de estar muerto de miedo, pasó a una fe radical en el cual sintió, supo, y todo lo que conocía el Señor, que estar con el Señor, la fe puede más que la tempestad. Dice ahí que Pedro se bajó y empezó a caminar. Imagínense la cara de los discípulos, ¿no? Pensando, bueno, pues este tipo está loco, ¿qué está pensando? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué está diciendo? Imagínense ahí bajando del barco y empezando a caminar.
¿Ah? Pero ¿qué dice después? Dice que empezó a mirar para los costados y tuvo miedo. ¿Y qué le pasó? Empezó a hundirse. Empezó a hundirse. Y me imagino capaz que los discípulos diciendo, viste, te dije, una locura lo que está haciendo, era obvio que iba a pasar eso, ¿no? Lo primero, siempre las críticas a los demás, ¿no? Pero vemos que Pedro, ¿qué dice cuando se está hundiendo? Señor, ayúdame, sálvame. ¿Y qué hace el Señor? Dice, ¿lo deja que traiga un poco de agua? No, le extiende su mano. Y qué lindo verlo eso como una actitud pastoral, ¿no? Donde alguien empieza a caminar, donde vence el miedo de las circunstancias y empieza a caminar por fe hacia donde está el Señor. Y aunque mire para el costado y tenga miedo, como puede pasar en nuestra vida, y pasa, donde nosotros por fe comenzamos un camino, pero empezamos a mirar las circunstancias, empezamos a mirar lo grande de las olas y la fuerza del viento, y nos empezamos a hundir. Pero qué bueno que de conocer al Señor nosotros sabemos que lo único que podemos hacer es decir, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Que no hay otro lugar, no hay otra cosa a donde recurrir, sino al Señor. Señor, sálvame. Y ahí está la mano poderosa de alguien que está parado sobre el mar y que puede levantar a una persona y hacerla caminar junto con él hasta la barca. Qué lindo, ¿no? Qué linda figura. Qué lindo ver esa figura pastoral de acompañamiento, de dar una mano al caído, de levantarlo, de sacarlo del mar, de sacarlo de esas aguas tempestuosas, de sacarlo del caos y acompañarlo, caminarlo juntos a la barca. Una de las enseñanzas que vimos ese día con los adolescentes fue que humanamente el lugar más seguro que había era el barco. A nadie se le ocurriría que en medio de una tormenta se tiraran al agua, sin salvavidas, sin nada. En medio de la oscuridad, el lugar más seguro era el barco. Pero ese barco se estaba por hundir. Ese barco le estaba entrando el agua, el viento lo podía dar vuelta en cualquier momento. Y este pasaje nos enseña que humanamente puede ser el lugar más seguro, pero no lo es, sino que el lugar más seguro es donde Jesús está. Es estar con Jesús. Y recuerdo a Noé, donde estaba esa arca, ese barco inmenso, gigante, donde había llovido tanto, donde el agua había subido y había tapado hasta el monte más alto, ¿sí? Donde no había un solo lugar donde estar. Pero ese barco era seguro solamente porque el Señor estaba ahí, porque Dios estaba ahí. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, que el lugar más seguro es donde está el Señor. Hermanos, por favor, no pasa nada. Que podamos entender esto como algo principal en nuestra vida. Que nuestra vida esté anclada en el Señor Jesús. Y que muchas veces, por miedo, nos aferramos a la barca, ¿sí? Como el lugar más seguro, y no nos damos cuenta que ese lugar es un lugar de caos, que el mar está bravo y que la tempestad puede dar vuelta a ese barco, ¿sí? Si no, aferrémonos, miremos al Señor.
que caminemos sobre esas aguas, ¿sí? Y que a pesar de que tengamos un poco de miedo, que esté complicado a nuestro alrededor y que nos empecemos a hundir, que podamos estirar la mano y decir, Señor, sálvame. Y aquellos que todavía no han escuchado de la palabra de Dios, que no conocen cómo funciona la cosa, que no entienden muchas cosas, pero quizás están pasando por un caos, por una tempestad, en el medio del mar, donde no saber qué hacer, donde hay mucha oscuridad y poca luz. Que puedas estirar tu mano y puedas decirle, Señor, sálvame. Señor, quiero estar contigo. Señor, quiero conocerte. Señor, quiero participar de esos milagros. Porque si tú quieres participar del milagro, tienes que estar cerca del Señor. Y el Señor tiene muchas cosas lindas para dar. Y como dijimos también, para los que están participando del ministerio, cuidado con inflarse, ¿sí? Cuidado con empezar a ver las cosas de más arriba, porque después toca pasar por la tempestad y ya no estaba el Señor en la barca, sino que estaban solitos, ¿no? Y él decía en algún momento, cuando ellos fueron, y dice que no podían sacar un demonio. Y dijeron, ¿cómo no? Pero si el Señor nos dio la potestad de poder hacerlo. Y dice, no, pero el Señor dijo, esto sale con oración y ayuno. Hay que estar conectados. Que así como el Señor tenía esos tiempos de soledad para conectarse con el Padre, para ir a un lugar alejado y poder estar con Él, y los discípulos no, que nosotros aprendamos de ese pasaje para poder hacerlo, ¿no? De reconectar, ¿no? De buscar intimidad y tiempo con Dios para poder pasar la prueba de otra manera. Amén.